Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar un factor integrador para formar una ecuación diferencial exacta. Al observar la ecuación diferencial dada, parece que podría ser un diferencial exacto, pero recuerda que solo es exacta si el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x, donde m es igual al coseno x dividido entre y al cuadrado más 1 dividido por i, que también podemos escribir como y a la potencia de menos 2 coseno x, más y a la potencia de menos 1, y n es igual a x dividido entre y al cuadrado, que también podemos escribir como x y a la potencia de menos 2, por lo que queremos empezar por determinar si la ecuación diferencial dada es exacta o no, por lo que el parcial de m con respecto a y es igual a la derivada de, y a la potencia de menos 2 coseno x más, y a la potencia de menos 1 con respecto a y, tratando a x como una constante que nos da menos 2 y a la potencia de menos 3 coseno x. Menos y a la potencia de menos 2, y el parcial de n con respecto a x es igual a la derivada de x, y a la potencia de menos 2 con respecto a x tratando y como una constante que nos da y la potencia de menos 2, el parcial de m con respecto a, y no es igual al parcial de n con respecto a x y, por lo tanto, no tenemos una ecuación diferencial exacta. Así que, ahora procederemos y veremos si podemos encontrar el factor integrador para hacer que la ecuación diferencial dada sea exacta. Cualquier solución a la nueva ecuación también es una solución a la ecuación dada. Para hacer esto, comenzamos por determinar la diferencia del parcial de m con respecto a, y el parcial de n con respecto a x, que es igual a menos 2 y a la potencia de negativo 3 coseno x. Menos y a la potencia de menos 2. Menos y a la potencia de menos 2, lo que nos da menos 2. Y a la potencia de menos 2. Ahora desde aquí dividimos por n si pensamos que dividir por n nos dará una función de solo x, y dividimos por m si creemos que el cociente nos dará una función de solo y dividir por m si esto no funciona, volveremos y dividiremos por n dividiendo por m dividimos por y a la potencia de menos 2 coseno x. Y luego más y a la potencia de menos 1 para empezar a simplificar este cociente, eliminemos los exponentes negativos multiplicando el numerador, y el denominador por y al cubo. Porque tenemos y a la potencia de menos 3 en el numerador, ahora tenemos menos 2 coseno x. Menos 2 y. En el denominador tenemos el coseno y x. Más y al cuadrado. Y ahora factoricemos el numerador y el denominador, factorizaremos menos 2 del numerador, lo que nos da menos 2 veces la cantidad coseno x más y. Y factorizaremos y a partir del denominador, que nos da y veces la cantidad coseno x plus y esta es una buena noticia. Observe cómo esto se simplifica porque ahora solo tenemos una función de y, a esto lo llamamos q de y. Así que ahora sabemos que q de y es igual a menos 2 dividido por, y el factor integrador es u de y, que es igual a ea. Potencia del opuesto de la integral de q de y. Así que ahora sabemos u of i es igual a la potencia del opuesto de la integral de q de y que es menos 2 dividido por i de y. Simplificando tenemos e a la potencia de la integral de 2 dividida por i de y. Lo que nos da u de, y es igual a e a la potencia de 2 valores absolutos logarítmicos naturales de y, incluiremos el más c más adelante esto es igual a e a la potencia del logaritmo natural y al cuadrado y podemos eliminar el valor absoluto porque tenemos y al cuadrado como entrada, lo que nos da y al cuadrado. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación original por y al cuadrado. Multiplicando el lado derecho por y al cuadrado, todavía tenemos 0 y ahora sigamos y simplifiquemos, tenemos el coseno x más y veces 510 más x de y es igual a 0. Y ahora deberíamos tener una ecuación diferencial exacta. Continuemos con la siguiente diapositiva. Comprobemos primero la exactitud, donde m ahora es igual al coseno x plus y n es igual a x. El parcial de m con respecto a,
y es igual a 0 más 1 o 1, y el parcial de n con respecto a x es igual a 1, por lo que ahora sabemos que tenemos una ecuación diferencial exacta, y cualquier solución a esta ecuación también es una solución a la ecuación diferencial original donde la solución es big f es igual a c, de manera que el parcial de f grande con respecto a x es igual a m, y el parcial de f grande con respecto a y es igual a n. Desde aquí podemos integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x o integre ambos lados de la segunda ecuación con respecto a, y vamos a integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x. Lo que nos da una gran f de x, la coma y es igual a ahora cuando integramos el lado derecho porque integramos la parcial de f con respecto a x para encontrar big f. No tendremos solo más c para una constante de integración, sino que tendremos más una función de y que llamaremos a de y, por lo que f grande es igual a la integral de m con respecto a x, donde m es el coseno x plus y x. Lo que nos da una gran f de x, y es igual a desde x más x y nuevamente más una función de y. Tenemos que tener más una función de, y aquí nuevamente porque integramos el parcial de f con respecto a x para determinar f grande, y recordamos para encontrar la parcial de f grande con respecto a x. Tratamos y como una constante y, por lo tanto, cuando integramos con respecto a x no recuperamos la parte que era una función de y, ahora podemos determinar a de y usando la segunda ecuación. La f grande parcial con respecto a, y es igual a n bien la parcial de f grande con respecto a y es igual a la derivada del seno x más x, y más a de y con respecto a y, tratando a x como una constante, lo que nos da x más un primo de y. Y esto debe ser igual a n, donde n es igual a x, bueno, si n es igual a x, un primo de y debe ser igual a 0. Y si un primo de y es igual a 0, podríamos integrar ambos lados de la ecuación con respecto a y para recuperar a de y, pero si la derivada es igual a 0 deberíamos poder reconocerlo. A de y es igual a alguna constante que llamaremos c sub 1. Es igual al seno x más xy más una y, cuya constante a la que llamaremos c sub 1, y la solución general es big f es igual a una constante c. Así que la solución general es sinusoidal x más x y más c sub 1 es igual a alguna constante, llamaremos c sub 2 si restamos c sub 1 en ambos lados. Dejaremos c sub 2 menos c sub 1 sea igual a c, lo que nos da el seno x plus x y es igual a c. Esta es la forma implícita de la solución general. Sigamos adelante y resolvamos y restemos el seno x en ambos lados, lo que nos da que x, y es igual a c menos el seno x. Y luego dividiremos ambos lados por x. Lo que nos da y es igual a la cantidad c menos el seno x. Dividido por x para la solución general. Espero que esto te haya resultado útil.